Hola, bienvenido a un video más de Física Trinquelli. En esta oportunidad estaremos hablando de la capacitancia. Iniciaremos estudiando su definición, su simbología, sus unidades y sus ecuaciones. Posteriormente estaremos viendo algunos tipos de capacitores. Iniciamos. La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para almacenar energía eléctrica. En sí, un capacitor es un dispositivo que no crea energía, solamente almacena energía. La capacitancia se simboliza con la letra C mayúscula y sus unidades son faradios. En el sistema internacional, la unidad de medida de la capacitancia es el farad o el faradio. Un faradio equivale a columbios sobre voltios. Por lo tanto, tenemos que faradio es igual a un columbio sobre un voltio. Así como estuvimos trabajando unidades pequeñas de carga eléctrica, y hablábamos de los micro, de los nanos, también estaremos trabajando unidades pequeñas de capacitancia. En este caso, podemos hablar del microfaradio, cuyo símbolo es micro F, que equivale a 10 a la menos 6 faradios, el nanofaradio, NF, que equivale a 10 a la menos 9 faradios, y el picofaradio, PF, que equivale a 10 a la menos 12 faradios. La ecuación para calcular la capacitancia es capacitancia igual a carga eléctrica sobre voltaje. Simbólicamente escribimos C, capacitancia, igual a Q, que es la carga eléctrica, dividida entre el voltaje. A continuación, estaremos viendo los diferentes tipos de capacitores. Existe un capacitor que se denomina como capacitor de placas paralelas. Básicamente es un capacitor formado por dos placas paralelas, cada una de ellas cargadas eléctricamente, pero de signos opuestos. Vale la pena aclarar que en este tipo de capacitores la carga se obtiene conectando cada una de las placas a una batería. En sí, estos capacitores consisten en dos placas de material conductor. Entre ellas se ubica un aislante térmico, que puede ser de cerámica, de vidrio o cualquier otro material. Inclusive, en algunos casos, el aislante incluye el aire. Recuerde que las cargas de las placas son iguales y de signos contrarios y están conectados a una batería. Por otra parte, podemos destacar los elementos presentes en un conductor de placas paralelas. Veamos. Partes de un condensador. Aislante térmico. Es este de aquí,
que se encuentra entre las dos placas. Tenemos una placa que puede ser positiva o negativa y la otra placa que puede ser positiva o negativa. Cada placa tiene un área que llamaremos A y la distancia de separación entre las dos placas la llamaremos D. Los condensadores se utilizan mucho a nivel industrial, especialmente en la industria automotriz, en la marina o en la aeronáutica. En un circuito eléctrico, los capacitores se pueden representar de esta manera o de esta manera. Recuerde que en los capacitores hay una placa positiva y una placa negativa. Veamos esta nota importante. La capacitancia depende solo de la geometría, tamaño, forma y separación de las placas y del material entre ellas, y no de la carga de las placas. Seguimos estudiando por acá los diferentes tipos de condensadores. Recuerde que los condensadores también reciben el nombre de capacitores. Los capacitores pueden ser fijos o variables. Los primeros, como su nombre lo indica, mantienen un valor constante, es decir, su capacitancia es siempre la misma. Mientras que los segundos, que son los variables, su capacitancia puede irse ajustando de acuerdo a la necesidad que se tenga. También vale la pena recordar que los condensadores tienen diferentes formas. Hay diferentes formas geométricas asociadas a ellos. Veamos algunos tipos de condensadores. Condensador de papel, condensador de cerámica, condensador plástico, condensador electrolítico, condensador de tantalio y el condensador de placas paralelas, el cual estuvimos mencionando hace unos instantes. Uno de los condensadores más utilizados es el condensador de placas paralelas. Vamos a dedicar varios minutos de este video para estudiar y analizar el condensador de placas paralelas, también llamado condensador plano. Como dijimos anteriormente, este condensador se caracteriza porque está constituido por dos placas paralelas de área finita, es decir, el área se puede medir, y la separación entre las dos placas o láminas la podemos considerar despreciable, es decir, muy pequeña, en comparación con el área de las placas. Es decir, que el tamaño de las placas o el área de las placas resulta ser muchísimo mayor que la separación entre ellas, hasta el punto que podemos despreciar la separación entre las placas. Los factores que inciden en la capacitancia de este tipo de condensadores son los siguientes.
el área entre las placas, la separación entre las placas y el tipo de dieléctrico que se conoce o se coloca entre las placas. Entonces, estos tres factores, el área de la placa, es decir, cuánta área tiene cada placa, la separación entre ellas y el tipo de dieléctrico que se coloca. Para calcular la capacitancia de este tipo de condensadores, debemos tener en cuenta los siguientes casos. Caso 1. Cuando hay dieléctrico entre las placas, es decir, que hay algún material aislante que separa las dos placas. En este caso, la capacitancia inicial C sub 0 se obtiene mediante la expresión C sub 0 igual a epsilon sub 0 por el área dividida entre la distancia. Esta sería la ecuación. Capacitancia inicial igual a epsilon sub 0 por el área de las placas dividida entre la distancia que las separa. Recordemos que epsilon sub 0 es una constante y equivale a 8.85 por 10 a la menos 12 columbios cuadrados sobre newton por metro cuadrado. Por otro lado, A, recordemos que es el área de las placas y D es la distancia entre ellas. En el caso en que nosotros tengamos un capacitor donde no hay dieléctrico entre las placas, es decir, no existe ningún material entre las placas, la capacitancia se obtiene mediante la ecuación capacitancia igual a la constante dieléctrica por la capacitancia inicial. La capacitancia total se obtiene multiplicando la constante dieléctrica por epsilon sub 0 por el área entre las placas dividida entre la distancia. A manera general, esta sería la ecuación para calcular la capacitancia en un capacitor de placas paralelas, cuyas placas tienen un área A y están separadas una distancia D. La constante dieléctrica ya está dada para muchos materiales. Veamos en la siguiente tabla algunos valores para la constante dieléctrica. Material, valor de la constante. En el vacío, la constante vale 1. Ese dato es importante. Mientras que en el aire, la constante vale 1.00059. Sin embargo, cuando se están haciendo ejercicios, no se hace mucha diferencia si se está trabajando en el vacío o en el aire. Tenemos acá otra serie de materiales como el papel seco, el cuarzo, la mica, la cerámica, el vidrio y sus diferentes valores para la constante dieléctrica. Te invito a que analices detenidamente esta tabla, ya que
posiblemente necesitarás algunos valores de ella. Continuamos con el estudio de los condensadores cuando su configuración se presenta en serie o en paralelo. Haremos un estudio de cómo calcular la capacitancia total cuando los condensadores se encuentran en serie o se encuentran en paralelo. Antes de iniciar, veamos las características de un condensador en serie y de un condensador en paralelo. Cuando los condensadores están en serie, su configuración es así. Solamente hay una línea o una vía para recorrerlos. Mientras que se consideran en paralelo cuando presentan esta configuración. Observe que usted tiene aquí varios caminos para recorrer el circuito. Esta configuración es una configuración de condensadores en paralelos. A continuación estaremos viendo los detalles de cada una de estas configuraciones. Como dijimos anteriormente, los condensadores en un circuito pueden conectarse de dos formas básicas, en serie y en paralelo. Cuando los condensadores se conectan en serie, aparecen en una secuencia tal que los condensadores están conectados cabeza a cola, es decir, la parte o la placa positiva de un condensador está conectada con la placa negativa del siguiente o del anterior. La placa negativa de un condensador está conectada con la placa positiva del siguiente. Vemos aquí una fuente o batería y vemos los tres condensadores que consumen un voltaje V1, V2 y V3. Sus cargas son Q1, Q2 y Q3. Y la capacitancia de cada uno de ellos es C1, C2 y C3. Veamos cómo podemos nosotros obtener la capacitancia total cuando los condensadores se muestran en serie. Antes de estudiar la ecuación para los condensadores en serie, veamos algunas anotaciones. Primera anotación. Cuando los condensadores están conectados en serie, la carga total es igual a la carga de cada uno de ellos. Es decir, en este caso, Q1 tiene el mismo valor de Q2 y de Q3. Otro aspecto importante es que cuando los condensadores están en serie, el voltaje total de la fuente se distribuye entre cada uno de ellos, de tal manera que el voltaje total de la fuente es igual a la suma de las caídas de voltaje en cada capacitor. Y la forma práctica de obtener la capacitancia total en una serie de capacitores que se encuentran en serie es mediante la ecuación 1 sobre capacitancia en serie es igual a 1 sobre la capacitancia del primer condensador
más 1 sobre la capacitancia del segundo condensador más 1 sobre la capacitancia del tercer condensador. Esta sería la ecuación para hallar la capacitancia total cuando los condensadores se encuentran en serie. Es bueno tener en cuenta que el voltaje total se obtiene sumando los voltajes en cada capacitor y que la carga total es la misma que la carga en cada capacitor. Veamos ahora la configuración de condensadores en paralelo. Cuando los condensadores en paralelo están conectados a una fuente, esta fuente distribuye el voltaje directamente a cada uno de los condensadores. Para este tipo de conexión se tienen en cuenta las siguientes observaciones. La primera, a diferencia de los condensadores en serie, acá cuando los condensadores están en paralelo, la carga total se distribuye en cada uno de los condensadores, de tal manera que la sumatoria de las cargas en cada condensador me estaría dando la carga total. Y el voltaje es el mismo, es decir, cada uno de estos condensadores tiene el mismo voltaje de la fuente. Por ejemplo, si el voltaje de la fuente es de 9 voltios, entonces cada condensador de estos tendrá un voltaje de 9 voltios. Si comparamos las condiciones para los condensadores en serie y en paralelo, podemos ver que son como inversas. En el condensador en serie, la carga es la misma y los voltajes se distribuyen. En paralelo, la carga se distribuye y el voltaje es el mismo. Para calcular la capacitancia en paralelo, nosotros vamos a utilizar la siguiente ecuación. Capacitancia en paralelo es igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. Veamos un ejemplo de aplicación. Condensadores en serie. Problemas de aplicación. Se tienen dos condensadores, C1 de 5 picofaradios y C2 de 2 picofaradios conectados a una fuente de 20 voltios. Nos piden hallar la capacitancia equivalente, la carga total, la carga en cada condensador, la caída de potencial en cada uno de ellos. Según los datos, como aquí tenemos 5 picofaradios, entonces nuestro primer condensador será de 5 por 10 a la menos 12 faradios y nuestro segundo condensador será de 2 por 10 a la menos 12 faradios. Con esos valores nosotros procedemos a resolver nuestro problema. Parte A. Tenemos 1 sobre la capacitancia en serie será igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Reemplazando valores, sería 1 sobre 5 por 10 a la menos 12, que es el primero, más 2, que es el segundo. Al realizar estas operaciones con nuestras calculadoras o a mano,
Recuerda que cuando tengo operaciones entre fracciones, las puedo resolver así. Obtenemos como resultado que 1 sobre C1 es igual a 7 por 10 a la 11 faradios. Sin embargo, este es el valor de 1 sobre C1 o sobre CS. Para nosotros hallar el valor de CS, debemos invertir esta cantidad. Es decir, tomar esta cantidad e invertirla. ¿Cómo así? El C1, 1 sobre C1, cuando se invierte, me queda C1 sobre 1. Y 7 por 10 a la 11, cuando se invierte, me queda 1 sobre 7 por 10 a la 11. Al hacer ese procedimiento, repito, esta cantidad la invertimos 1 arriba y 7 por 10 a la menos 11 en la parte de abajo. Una vez hacemos ese procedimiento, tenemos como resultado que la capacitancia total es de 1.43 por 10 a la menos 12 faradios. Esa sería la primera parte. La segunda parte, o la parte B, nos piden calcular la carga en cada condensador, teniendo en cuenta que la carga en cada condensador se obtiene mediante la expresión capacitancia igual a carga sobre voltaje. Despejando, nos quedaría que la carga es capacitancia por voltaje. Y nosotros sabemos que la capacitancia es de 1.43 por 10 a la menos 12 faradios. Eso lo multiplicamos por 20 y obtenemos una carga total de 2.86 por 10 a la menos 11. Recordemos que en los condensadores en serie, la carga es la misma. En los condensadores en serie, la carga es la misma. Por lo tanto, al calcular una carga, ya sabemos el resto de valores. Veamos por otra parte la parte C. Veamos. Parte C. En la parte C nos están pidiendo la carga en cada condensador. Y como se dijo anteriormente, como esa carga es la misma, no es necesario que volvamos a hacer cálculos, ya que la carga total que vimos aquí es la misma carga para cada uno de los condensadores, así que la carga 1, la carga 2, la carga 3 y la carga total tienen un valor de 2.86 por 10 a menos 11 columpios. Para terminar nuestro ejemplo, vemos cómo obtener la caída de potencial en cada condensador. La caída de potencial en cada condensador lo obtenemos mediante la ecuación potencial igual a carga sobre columpio. Para el potencial o la caída de potencial 1, tendríamos la carga que es 2.86 por 10 a la menos 11 columpios, dividido entre la capacitancia que es de 5 por 10 a la menos 12 faradios, obteniendo un total de 5.7 voltios. Para la caída de potencial en el condensador 2, dividimos la misma carga, pero sobre la capacitancia
de 2 puntos por 10 a la menos 12 faradios. Observe que si sumamos las dos caídas de potencial, obtenemos como resultado el potencial total. Espero y este video haya sido de mucha ayuda en tu preparación. Nos vemos en una próxima oportunidad.